Amigos, estamos en una edición más de Ciudadano TV. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Bicentenario. Va a ser una edición patriótica para celebrar nuestras fiestas patrias. Y en esta oportunidad me acompañan dos amigos, Lucho Armas. Él es abogado titulado por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Es egresado de la maestría en Derecho Civil con mención en Derecho Empresarial, conciliador extrajudicial, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Arbitral y Gestión Pública. Actualmente es abogado de la Universidad Privada Antenor Orrego y comparte sus actividades como conciliador extrajudicial y árbitro. También es político, ha sido becado por las fundaciones alemanas Hans Seidel y Konrad Adenauer. Asimismo, también nos acompaña el señor, nuestro amigo, Juan Carlos Nalbarte Lozada. Él es arequipeño, nacido en el año 1991, es abogado por la Universidad Católica de Santa María, es maestro en Historia por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, y es doctorando en Humanidades por la Universidad Abad Oliva de Barcelona, España. Juan Carlos y Lucho, bienvenidos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Héctor. Encantado de estar acá con ustedes. Bien, y como lo decía en la introducción, esta es una edición de Ciudadano TV por el Bicentenario. Y el primer tema y la primera pregunta que les planteo es, ¿cómo estamos llegando a este Bicentenario, ¿no? Desde sus experiencias profesionales, desde las perspectivas y las experiencias que están viviendo en estos días y en estos meses, ¿cómo estamos llegando a este Bicentenario como personas, como ciudadanos y también como país? Quizás bueno, podría Héctor, empezar Lucho. Adelante. Muchísimas gracias, Héctor, y en realidad primero quiero felicitarte por el gran programa que estás haciendo ya, digamos, periódicamente. Es importante que podamos analizar, comprender, debatir, intercambiar ideas, intercambiar posiciones, siempre de manera democrática, y poder, digamos, hacer parte de este debate democrático y sano para el país a ciudadanos de diferentes partes de justamente nuestro gran Perú, ¿no? Es importante eso y te felicito. Pero ya entrando a la pregunta de cómo llegamos al Bicentenario, yo quiero iniciar diciendo que soy una persona que a lo largo, pues, de la vida siempre ha visto las cosas de manera positiva. Pero cuando uno escucha la palabra Bicentenario y escucha el nombre del país, pues siempre tiene que necesariamente ver de manera objetiva cuál es nuestra situación actual. Y lamentablemente no son las mejores. Los últimos 5 años están marcados por situaciones engorrosas, tristes, como por ejemplo tener a 4 presidentes en menos de 5 años. Recordemos que hemos pasado por PPK, por Vizcarra, por Merino y ahora por Sagasti, sin contar pues el intento de juramento de la señora Mecha Arauz, que serían 5 presidentes. Tenemos a 4 expresidentes con problemas legales, unos prófugos, otros en la cárcel, con prisión preventiva. Llegamos al Bicentenario, lamentablemente, en un escenario absolutamente polarizado, con la mitad del país gritándole a la otra mitad del país que pueda respetar sus posiciones y a veces no respetándola tampoco. Quieren a veces imponer sus ideas y si no comparten sus ideas, pues no aceptan lo democráticamente que debe ser esto tratado, ¿no? Llegamos al Bicentenario justamente sin actores políticos o con una clase política desgastada, con una clase política que no genera confianza. Llegamos al Bicentenario lamentablemente alejados de lo que fue el acuerdo nacional firmado en el 2001, como todos recordamos, y de repente también alejados del plan bicentenario firmado y suscrito en el 2011. Veo objetivamente que llegamos de esa forma al Bicentenario. No sería objetivo decir que llegamos fuertes, unidos, llegamos a un país con miras al futuro, que ha cumplido todo lo que pudo haber registrado en estos planes
que se suscribieron hace más de 10 y 20 años, respectivamente. Entonces, que este escenario, que esta situación que acabo de comentar nos sirva más bien para una reflexión, quizás que la podamos hacer en este foro, pero que además sirva para poder replantearnos nuestro futuro y replantear el futuro de todo el país. Perfecto, perfecto, Lucho. Juan Carlos. ¿Qué tal, Héctor? Yo también me uno a la felicitación de tu excelente programa. Bien, antes de decir cómo llegaremos al Bicentenario, yo creo que cabe preguntarnos, ¿Bicentenario de qué también? ¿No? ¿Bicentenario de qué? Entonces, eso es algo que falta en la reflexión, ¿no? Yo creo que estamos llegando a un Bicentenario, o sea, a una fecha conmemorativa que no ha sido suficientemente explotada para la reflexión, ¿no? No ha habido una reflexión profunda del significado de esta fecha, ¿no? En primer lugar, ¿bicentenario de qué? O sea, ¿de bicentenario de la independencia del Perú? ¿No? ¿De qué estamos hablando? O sea, el 28 de julio de 1821 se dio la Declaración de Independencia en Lima, ¿no? Había habido otra declaración de independencia en el norte, ¿no? Pero la propia Lima va a ser tomada por las tropas realistas varias veces después, ¿no? Y la independencia en otros lados, como Arequipa, por ejemplo, ¿no? La secesión del Imperio Español no sería efectiva sino hasta 1825, ¿no? Después de la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿Bicentenario de qué? No podemos aceptar acríticamente la idea de que de pronto el Perú empezó, así, de una generación espontánea, un 28 de julio de 1821. Yo creo que eso es muy dañino, ¿no? El Perú es más antiguo, ya existía el Perú de antes, y eso es algo que no ha sido profundizado, ¿no? Se recibe, como te digo, me parece, acríticamente esto, ¿no? Entonces, creo que esta ha sido una oportunidad desaprovechada para poder reflexionar sobre estos temas. Eso solamente como punto de partida, ¿no? Porque ya hemos visto por qué lado se ha estado disparando últimamente, ¿no? Por qué lado se ha estado disparando últimamente con respecto, por ejemplo, ya que estábamos viendo sobre cada uno desde su perspectiva profesional, no sobre el campo histórico. No te voy a decir sobre la historiografía, técnica, en fin, sino la forma en la que están entendiendo de las personas, el común de la gente, cómo se está viviendo en el imaginario colectivo la idea del Bicentenario, ¿no? Idea del Bicentenario. Ahora, abundan, ¿no?, los textos, las propagandas, en fin, en el sentido de que el Perú que nosotros queremos construir, ¿no? Un Perú que queremos construir sin saber, sin tener una mínima idea del Perú que llevamos, o sea, del que nacemos, o sea, nuestro pasado, que es importantísimo. No queremos borrar de un plumazo y construir de la nada un futuro sin tener en cuenta nuestro pasado. Y abundan textos, y abundan ideas con una clara tendencia ideológica para guiarnos sobre la reflexión del Bicentenario, ¿no? Películas, no sé, como la de Hugo Blanco, de la Revolución de la Tierra, estos como estos, justo los tengo en la mano porque se los estaba presentando unos alumnos, ¿no?, de héroes y heroínas de la peruanidad, han salido varios, o sea, bueno, de estos tipos solo dos, ¿no?, pero han salido otros tipos, o sea, otros textos con semblanzas biográficas con no solamente dudosa calidad literaria, sino que con una ideología muy clara detrás, ¿no? Entonces, yo creo que este espacio que tú tienes, Héctor, es sumamente importante para que en verdad podamos reflexionar, ¿no?, y se abran más espacios, porque de estos no hay muchos, en los que se reflexione críticamente sobre lo que estamos conmemorando, o sea, se puede celebrar, qué hay que celebrar, qué somos, ¿no?, cuál es nuestra identidad, ¿no? ¿Existe un Perú? ¿Desde cuándo existe? ¿Qué es lo que estamos viviendo? No podemos, como te digo, recibir nada más, Bicentenario, perfecto, ¿no?, y olvidarnos de lo demás, ¿no? Y olvidarnos de nuestra historia, olvidarnos de nuestra cultura, y tratar de construir de la nada algo que queremos ser, ¿no? Justo estaba hablando también en otra reunión y me decían, es curioso, ¿no?, esto que nos dicen, sí, el Perú necesita igualdad, ¿no? Necesita igualdad, el Perú tiene poca igualdad entre las personas, ya. Y luego hablan, ¡ay, qué lindo el Perú que es tan diverso!, ¿no? O sea,
esta diversidad e igualdad a la vez, y bueno, ¿qué es lo que queremos en verdad? Entonces, yo creo que estamos recibiendo el Bicentenario en una completa desorientación, una absoluta desorientación, no solamente en un escenario político caótico y deprimente, ¿no? Sino en una desorientación intelectual, en una desorientación moral, una desorientación espiritual absoluta, ¿no? Eso no quiere decir que, bueno, que hay que estar tristes, en fin, pero eso nos tiene que llamar también a de cierta forma, tratar de corregirlo un poco, o sea, tratar de reflexionar mejor, hacer lo que las autoridades no han propiciado, hacerlo desde este tipo de espacios, ¿no? O sea, si nosotros nos podemos a comparar con las celebraciones que hubo por el centenario, pues esto es, o sea, no está pasando absolutamente nada, no está pasando absolutamente nada. Pero bueno, eso es con lo que quería empezar, nada más. Bien, Juan Carlos, allí escuchándote quería plantearte dos interrogantes. En el centenario nos fue mejor. Yo creo que ahí hubo algún problema, tuvo el presidente Leguía, creo que le quemaron Palacio de Gobierno, tuvo que construir un palacio alterno de cartón, creo. No sé si eso tiene que ver algo que como que tenemos siempre mala suerte para celebrar nuestro centenario, nuestro bicentenario. Y luego, en este tema, claro, el Perú no empieza, ¿no?, en el 28 de julio de 1821, sino que tiene un devenir histórico anterior, ¿no? Y yo ahí escogí para esta oportunidad dos personajes históricos, ¿no? Túpac Amaru y Bernardo de Monteagudo. Túpac Amaru porque, claro, algunos dicen, oye, Túpac Amaru ha sido la figura de la revolución de Velasco Alvarado, pero también quizás en otras fuentes simplemente era un noble español que quería que se le devuelvan los privilegios y las formas que tenía con la anterior casa que reinaba, el virreinato en ese entonces, que eran los Habsburgo, y que los Borbones le cambian las condiciones, ¿no?, drásticamente. Y el otro es Bernardo de Monteagudo, que es un argentino, tucumano, que llega a ser ministro de Relaciones Exteriores de la naciente República del Perú, del equipo de San Martín, que lo asesinan, y que creo que es un personaje que podría tener el resumen de la fragmentación, ¿no?, de cómo se da el proceso de independencia en 1821, ¿no? ¿Tú ahí qué opinas de esos temas que te he planteado? Bueno, me has planteado de 250.000 temas, ¿no? Pero bueno, son tres, ¿no? Vamos a de Leguía y lo demás. O sea, ¿qué pasa? Definitivamente yo creo que el centenario se celebró en unas circunstancias mucho mejores que las nuestras. Hay muchos detractores de Leguía, ¿no? Yo no soy de ellos. Voy a empezar diciendo eso, ¿no? Muchos dicen, ay, que Leguía, que fue terrible, en fin. Pero hay una leyenda negra de Leguía, ¿no?, que es muy fuerte, ¿no? Porque ¿qué es lo que es Leguía? Leguía destruye, de cierta forma, los privilegios de la oligarquía y aupa a la clase media. Entonces, la oligarquía, ¿no?, que había gobernado durante tanto tiempo, cuando viene Leguía, ¿no?, gobernado por lo menos después de la Guerra del Pacífico, aliándose con Cáceres, luego aliándose con los demócratas, y ya luego sola, ¿no? Cuando ven mermada su situación, a Leguía no se la perdonan, y por eso que Leguía tiene una muerte atroz, ¿no?, una muerte horrenda, porque lo maltratan terriblemente, ¿no? Lo maltratan terriblemente, lo tenían encerrado en una prisión con humedad, en las peores condiciones, inclusive tuvieron que hacerle ciertas intervenciones médicas, ¿no?, ahí, ¿no? O sea, porque no lo dejaban ir a otro lado, ¿no? Entonces, porque tenía problemas, en fin. Entonces, hay una leyenda negra de Leguía, pero no nos debemos guiarnos de eso, ¿no? Leguía hace una cantidad de obras durante el centenario que son impresionantes, ¿no?, y unos festejos increíbles. También, bueno, hay que entenderlo en su contexto, ¿no? También lo que se pensaba en la época de Leguía y tal, ¿no? Pero de que una obra impresionante, que Leguía prácticamente es el que construye Lima, ¿no?, también eso es algo importante. Y también el que revaloriza la figura indígena, ya sea con tintes paternalistas, lo que se quiera,
pero que la revaloriza al fin y al cabo, ¿no? Recordemos que también, gracias al partido civil, ¿no? Gracias a la oligarquía, en 1896 la mayoría de los indígenas pierden el derecho al voto. Pierde el derecho al voto con la reforma electoral de 1896, que le quita el voto a los analfabetos. Bueno, eso por un lado. Yo creo que definitivamente hubo más reflexión en ese entonces. También la hubo en el sesquicentenario, ¿no? En la época de Velasco también se vivió o sea, cuando se cumplieron 150 años, también hubo mayor reflexión, se publicó esa gran colección que seguramente ustedes la han visto, esa colección del sesquicentenario, que es muy buena, ¿no? Y muy hermosa también. En fin, entonces, creo que en verdad sí es una oportunidad desperdiciada, ¿no? Entonces, justo hoy día me ponía a pensar en eso, ¿no? O sea, no voy a vivir, evidentemente, el tricentenario, pero digo, pucha, que me ha tocado vivir no ha sido de una forma, no me ha gustado, la verdad, no ha cumplido mis expectativas, mal servicio, diría yo. En fin, entonces, bueno, eso con respecto a lo primero. Luego, con respecto a los personajes, ¿no? Yo creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Porque también han sido utilizados como medio de propaganda, sobre todo el que hablabas, Túpac Amaru, ¿no? Ya sea por Velasco, luego por la izquierda, en fin, por el MRTA y todo. Entonces, se ha distorsionado la figura de Túpac Amaru, ¿no? Entonces, hay distintas lecturas de lo que pasó con Túpac Amaru. Déjame, bueno, en primer lugar, una tingencia, ¿no? Túpac Amaru no era un noble español, Túpac Amaru un noble indígena, porque había una nobleza indígena, nobleza que desaparece con la República, ¿no? Lamentablemente, pero había una nobleza indígena que era reconocida por España, ¿no? Nosotros éramos parte del Imperio Español, y esa nobleza indígena, que también es la que reconoce en el siglo XVI, que en el siglo XVI es la que reconoce como autoridad al rey de España también, y ahí también hay estas dos categorías del derecho internacional público, ¿no? de los romanos, la potestas y la autorictas, ¿no? Si la autorictas ya la tenía mediante las bulas papales, la potestas la obtiene también mediante el reconocimiento de los caciques y la nobleza indígena, no los reyes de España. Pero en fin, es otra cosa. El punto es que la nobleza es parte de la nobleza indígena, y como tú bien dices, ¿no? No es pues como, bueno, esa es mi lectura, que creo que no es un precursor de la independencia, alguien que quería independizarse, que quería separarse del Imperio Español, ¿no? Sino que era alguien que veía que le habían cambiado las reglas del juego y que quería volver al otro. Entonces, no es como nosotros, no de pronto vemos actos terribles de corrupción y tal, nosotros salimos a las calles a manifestarnos, eso no significa que nosotros queramos acabar con la República. Bueno, probablemente yo sí, pero los demás no. Entonces no es que quieran acabar con la República, sino, y imponer una monarquía o lo que fuese, sino simplemente están reclamando contra algo que les parece injusto. Lo propio ocurrió en la época de Túpac Amaru, ¿no? O sea, le cambiaron las reglas, ¿no? Con las reformas borbónicas, en fin, una reforma tributaria que fue muy perjudicial, sobre todo para la nobleza, y él se levantó contra eso. Y luego, así, su figura ha sido utilizada para generar un discurso ideológico, ¿no? Estamos en una época en la que los discursos ideológicos están cambiando, pues, totalmente, ¿no? Y bueno, sobre lo de Bernardo de Monteagudo, bueno, efectivamente, ¿no? O sea, la época de independencia no es algo que no se puede explicar fácilmente, ¿no? Lo que pasa en la independencia definitivamente no es algo que se puede explicar fácilmente, porque hay muchísimos factores. Hay muchísimos factores, y hay muchos intereses. Cada persona tiene un interés particular, ¿no? Uno dice, mejor nos quedamos con los españoles porque el Perú se va a separar, en fin. Otro dice, mejor nos separamos de los españoles porque queremos libertad. Otro dice, nos separamos de los españoles porque en los españoles ha entrado el liberalismo. Recordemos que empieza el trienio liberal en España en 1820 y tal. Entonces, hay muchísimos intereses y muchísimas circunstancias. Entonces, y por eso también vemos que muchos de los caudillos de la independencia, muchos de los que pelean, primero están en el ejército español, luego se pasa al ejército independentista. Entonces, es una cuestión complicada que necesita ser reflexionada verdaderamente. No es 1 más 1, 2, no es
nosotros estuvimos esclavos durante 300 años, después nos despertamos y los votamos. No es así. Entonces, eso necesita reflexión, se necesita que la gente lea, se necesita acabar con la caricatura y el discurso simplista para poder entendernos mejor como país y para entendernos como personas también, ¿no? Perfecto, Juan Carlos. Héctor, si me permites, Lucho, ahí adelante. sobre ese punto nada más para de repente hacerle la pregunta a Juan que conoce más de estos temas y poder de repente complementar, ¿no? A mí me parece muy oportuno lo que él señala cuando nos preguntamos de qué bicentenario hablamos. Yo coincido, nosotros no hemos desaprovechado, como él bien dice, esta gran oportunidad de hacer una reflexión profunda de lo que efectivamente significa, pues, no solamente el 28 de julio, ¿no es cierto?, sino todo este contexto que estamos viviendo ahora, y qué es lo que queremos ver hacia adelante. Yo siempre trato de decir de que, por ejemplo, a mí personalmente me preocupa mucho, como seguramente a todos, lo que puede pasar en el futuro, cercano y a largo plazo. Me preocupa mucho, de repente muchas veces hasta me quita el sueño pensar qué es lo que vendrá después. Pero es oportuno lo que dice Juan, que a veces nosotros quizás estamos más preocupados por el futuro, pero no entendemos a ciencia cierta cuáles son nuestros orígenes, nuestras raíces, qué es lo que ha vivido el Perú para poder estar en el momento que está ahora, y qué es lo que ha vivido el Perú para poder ver hacia el futuro, qué es lo que viene después. Entonces, en realidad, en un contexto así, y seguramente en la historia de todos los países, la población, siempre necesitan, y nosotros lo sabemos que estamos metidos en política, un referente. Necesita una persona que pueda, de alguna forma, ejemplificar lo que nosotros queremos para nuestra vida, desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista espiritual incluso. Entonces, recordando lo que tú decías y mencionaste a Tupac Amaru, por ejemplo, y yo se lo quería trasladar a Juan, cuán desierto es cuando algunos historiadores señalan que la figura de Tupac Amaru, por ejemplo, ha sido soslayada llamándolo caudillo, rebelde o precursor, ¿no? Es decir, cuando lo llaman precursor, es decir, antes del curso de la independencia, ¿no es cierto? Pero ¿cuán, digamos, o cuál es tu apreciación, Juan, respecto a esto? Porque finalmente, pues, hay mucha gente que entiende que lo iniciado por Tupac Amaru en 1780, en noviembre, ¿no es cierto?, es el inicio justamente de la independencia, entendiendo que fue mucho antes de 1821, como bien lo decías, ¿no? Más o menos, ¿cuál es tu visión de eso? Y si finalmente, pues, es el héroe que el Perú puede rescatar en esta etapa de su historia. Buena pregunta, Luis. De hecho, o sea, a lo que iba es que yo no creo que Tupac Amaru sea un precursor siquiera de la independencia, ¿no? O sea, Tupac Amaru se levanta contra unas medidas específicas, ¿no?, que modifican el pacto virreinal, por así podemos decir. Entonces, se levanta contra unas normas que le parecen injustas. Él no se levanta para separarse de España. Él no luchaba por la separación de España, del Perú, ¿no? La conciencia del Perú como algo separado de España recién empieza a darse por esas épocas, de hecho, ¿no? Juan Pablo Vizcardi Guzmán, Hipólito Unanue, en fin, que son un poco posterior, ¿no? Los del Mercurio peruano, que empiezan a tener una idea del Perú, un conocimiento más profundo de la geografía, fauna, en fin, del Perú, y una conciencia de ser distintos que España, que no existía en el siglo XVII, por ejemplo, no existía en el siglo XVII. Cuando se dan estas reformas borbónicas, ¿no?, recordemos que a 1700 hay un cambio de dinastía, ¿no?, ya no están los Habsburgo, entran los Borbones, y los Borbones tienen una mentalidad totalmente distinta de cómo entender las relaciones con los territorios ultramarinos. Ellos los entienden de una forma centralizada, como colonias y tal, cambian las reglas del juego, ¿no? Y hay una cierta discriminación, ¿no?, hacia los súbditos de la corona que viven más allá del mar. Entonces, ahí dicen, bueno, mira, no nos tratan como iguales, entonces no somos iguales, ¿no?
ahí se levanta Tupac Amaru y dice, oye, que me traten como antes, o sea, nosotros habíamos quedado en esto. Entonces, ahí se va formando una conciencia de que somos diferentes a los españoles, que somos distintos, ¿no? Entonces, esto es a la vez con varias cosas, ¿no? O sea, el movimiento de la Ilustración que empieza a llegar a los territorios hispánicos, ¿no? Recién desde la mitad del siglo XVIII, entonces se empieza a asimilar también en el Perú y tal. Entonces, estas ideas, ¿no? Empiezan a calar recién hacia inicios del siglo XIX en la población. Y por eso es que después esto va a ser pues el caldo de cultivo para el movimiento separatista, ¿no? Para la separación del territorio español. Pero, o sea, como te digo, como había dicho antes, perdón, la figura de Tupac Amaru, en mi opinión, no es una figura precursora siquiera de independencia, pero que, o sea, el símbolo, ¿no? Lo que se representó, fue usado por otros para inspirarse, como un referente, lo mismo que tú dices, ¿no? O sea, ha sido utilizado como un referente. Fue utilizado en su momento como un referente y actualmente mucho más, ¿no? El siglo XIX es un momento en el que el emotivismo y la sensiblería, ¿no? Es lo que manda. Entonces eso también, bueno, en nuestros días es mucho mayor, es mucho más patente. Como el símbolo de Velasco ahora, ¿no? El símbolo de Velasco, que es, o sea, sensiblemente, o sea, puede ser que su gobierno sí haya sido un desastre y que los campesinos estén peor y que el campo peruano sí haya sido destruido, que el agro peruano sí haya sido destruido, pero el símbolo, ¿no? Él liberó a los indígenas, en fin. Entonces, en fin, por ahí va. Juan Carlos, ¿y crees que deberíamos tener conciencia de momentos de nuestra historia que estén llenos de esperanza y de gloria para el Perú? ¿Crees que en este momento podríamos hablar de algunos de esos momentos o hitos que sean esperanzadores y gloriosos para nuestro país? Hay muchísimos, Héctor, ¿no? Hay muchísimos momentos en los que uno, o sea, encuentra referentes, como dice Luis. Eso me parece importantísimo. Eso me parece importantísimo. Porque justamente lo que trata de hacer libros como este, ¿no? Es plantear referentes, ¿no? Por eso, de hecho, la reunión en la que les decía, yo estaba hablando con unos alumnos porque estamos planteando un proyecto de hacer buscar referentes arequipeños, sobre todo, ¿no? Que puedan inspirar a las personas, que alguien vea y diga, este es como yo, este pasó, caminó por las calles que yo camino, hizo cosas grandes, o sea, sintió un llamado a la grandeza, como tal vez lo sienta yo, pero él lo hizo, ¿no? Entonces, se está tratando de buscar referentes, pero de una forma que me parece inadecuada, ¿no? Ideologizada, y también muy coyuntural, ¿no? Con decirles que aparece acá Inti Bryan, ¿no? Entonces, no, ¿en dónde estamos? ¿No? Entonces, pero sí, nosotros hemos vivido momentos verdaderamente gloriosos, ¿no? Como cuando Cueva metió gol, no, mentira. Como, bueno, no sé, hay muchísimos, ¿no? O sea, mira, esto me permite preguntarles a ambos, ¿cuál es su referente? ¿Quién es su referente? Digamos, de repente es un poco más complicado para Juan Carlos, que de repente tiene el conocimiento de la historia un poco más amplia, ¿no? Pero sí me gustaría escuchar de ustedes, ¿no? Personalmente, por ejemplo, Miguel Grau. Miguel Grau, ¿cierto? Desde el punto de vista político, Víctor Raúl, ustedes lo saben. No sé, Héctor, Juan Carlos, de repente. Mira, para mí, mi referente o la etapa más gloriosa del Perú creo que es la primera etapa del virreinato bajo la Casa de los Habsburgo, porque creo que allí fuimos el centro de Sudamérica, fuimos los civilizadores de Sudamérica. Desde Lima, desde el Cusco salieron las grandes misiones civilizadoras de todas las ciudades y en todas las regiones de Sudamérica. Éramos los número uno, éramos los que teníamos las mejores técnicas para construir ciudades, para organizar asentamientos humanos. Creo que esa fue nuestra época más gloriosa, me parece. Y ahí podríamos decir cuando realmente fuimos número uno, cuando se funda la Universidad de San Marcos, cuando las primeras obras de teatro se dan en el continente. O sea, ¿qué Río de Janeiro ni Buenos Aires? Era Lima. Entonces,
y muchos peruanos no conocemos eso, no sabemos que cuando éramos número 1. A mí me parece curioso cuando, por ejemplo, estaba investigando sobre un obispo de Arequipa, que él fue promovido desde Santiago de Chile, ¿no? O sea, de ser obispo de Santiago, te promovían, o sea, te ascendían haciéndote obispo de Arequipa. Yo decía, wow, ¿no? Entonces, eso es en la época en la que habla Héctor. Entonces, yo creo que en el virreinato definitivamente hay un momento glorioso, pero yo también me gustaría más momentos gloriosos pequeños, ¿no? O sea, la carta de Miguel Grau a la esposa de Prat es muy emocionante, ¿no? Yo creo que eso es un momento glorioso del Perú. El día de abril del 97, no me acuerdo exactamente el día, qué vergüenza, 22 creo, cuando los comandos de Chavín de Huanta liberan a los rehenes, yo creo que es un momento gloriosísimo. Y es un momento muy vergonzoso de la percepción que ha habido después, pero es un momento muy hermoso, ¿no? Bueno, hay miles de hazañas, bueno, cientos de hazañas en la guerra del Pacífico. Yo creo que también una oportunidad desaprovechada y que fue grande, ¿no? Fue la Confederación Perú-Boliviana. Y ahí está uno de mis referentes. En los políticos yo podría decir que uno de mis referentes es Andrés de Santa Cruz, ¿no? Andrés de Santa Cruz. Bueno, siguiendo con los referentes, porque me gustó eso de los referentes, yo creo que por otro lado también estaría Víctor Andrés Belaúnde en algún aspecto, ¿no? O Mariano Holguín, ¿no? Mariano Holguín, que fue obispo de Arequipa y arzobispo de Arequipa y que fue presidente del Perú durante unas horas. Yo creo que es un personaje fascinante, es alguien que tenía un valor increíble, ¿no? Una piedad acendrada, o sea, creo que es uno de los mayores laureles de ayer, ¿no? El obispo Sebastián de Goyeneche, bueno, entre tantos otros. No sé, Héctor, tú te falta decir que algún personaje. A ver, no tengo ahorita un personaje, pero por ejemplo, hoy día se hablaba de Pedro Paulet, ¿no? Que va a estar en los billetes de 100 soles, ¿no? Y entonces una persona, amigo que lo conocemos del Cusco, Darwin Urquizo Lucho, decía, no, me da pena que lo saquen a Basadre, ¿no? Y yo más bien digo, oye, en el Perú no hemos desarrollado la ciencia al nivel que creo que necesitamos, y es bueno que un científico, bueno, y en este caso, gracias a Dios, es arequipeño, que ha sido pionero. No podía ser de otra manera también, ¿no? ¿Perdón? No podía ser de otra manera. No podía ser, no lo quería decir yo, no lo quería decir yo. Entonces, había influencia arequipeña para esos billetes, ¿ah? Creo que ahí tenemos que revalorar a muchas personas como Pedro Paulet que han aportado grandes cosas al mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de las visitas a Lima, a la casona Bodega y Cuadra, uno de los habitantes de esa casa descubrió la bahía de Vancouver, ¿no? En América del Norte, ¿no? Entonces, nuestra gente, nuestros antepasados, han dominado, han participado activamente en procesos mundiales, ¿no? Por ejemplo, Pablo de Olavide, ¿no? También en el tema de la Constitución de Cádiz y todos esos procesos históricos. Y creo que yo he tenido la mala suerte de viajar con personas al extranjero, por ejemplo, y que se atrevan, estos peruanos, que se atrevan a criticar al país en el extranjero, o cuando me da mucha desazón cuando la gente dice, sí, pues esto pasa porque estamos en el Perú. Si estamos en el Perú, ¿qué podemos esperar de nuestra herencia española? ¿Qué podemos esperar de nuestra herencia incaica? O sea, yo creo que hay gente peruana, y desafortunadamente con muchas oportunidades, con muchos recursos, que son unos reverendos ignorantes de nuestra historia, ¿no? Y cuando uno sabe, y cuando uno empieza a descubrir nuestra historia, hay cosas maravillosas que uno de eso le provoca sentirse orgullosamente peruano, ¿no? Y no tener ningún atisbo de nostalgia, por lo menos en mi caso, yo no tengo ningún atisbo de nostalgia de
de haber ido a Europa y decir, ay, cómo quisiera volver a Europa. Una vez he sido presidente de un club rotario, y en este club rotario mandamos chicos al extranjero. Eso ha sido en el año 2018-2019. Y cuando los chicos regresan de este intercambio, muchos querían volver a Europa. Entonces yo decía, ¿cómo sus papás los están criando en sus casas? O sea, que un chico que tiene la oportunidad de ir a un colegio privado en Arequipa, que tiene la oportunidad de estudiar idiomas, que no está desnutrido, que no está anémico, que esté pensando en volver a Europa para desarrollar su vida allí, o sea, y no estamos formando, y en nuestros mejores recursos humanos no los estamos formando para que gobiernen el país, para que hagan empresa en el país, para que engrandezcan al Perú. No, o sea, creo que no estamos trabajando por la gloria y la grandeza del Perú. Yo creo que a veces gente que nos escuche dirá, Héctor está loco, pero en verdad hay una grandeza y una gloria que hay que responder, porque en nuestra historia hay distintos hechos, ¿no? Y creo que muchísimos peruanos no somos conscientes de eso. Y al no ser conscientes de eso, vemos como políticos, como por ejemplo la señora Fujimori, que la señora Fujimori, por ejemplo, me sorprende su grado de falta de grandeza, de magnanimidad, ¿no? Que es alucinante. Y ni qué decir de, por ejemplo, de las estructuras mentales del señor Castillo y de los políticos que lo acompañan. O venderse por un poco de porcelanato para tu casa, ¿no? Como congresista, como en el caso del señor Becerril, ¿no? Entonces, claro, si son gente que no conocen la historia, es bien fácil hacer pues esas cosas, ¿no? Si pensar que somos un país tercermundista, que somos un país, una república bananera, ¿no? No, el Perú no es eso, el Perú es una cosa grandísima, ¿no? ¿Sabes, Héctor? Eso que acabas de señalar justamente creo que envuelve lo que yo quería decir un poco para poder invitarles a la reflexión, ¿no? La falta de identidad de los peruanos, de la promoción nuestra, la falta de educación, finalmente de educación un poco de cómo enseñarles a amar a lo nuestro, ¿no? Tú bien dices, es decir, por ahí hemos tenido la oportunidad de poder salir del país y uno se siente más orgulloso que nunca al regresar y ama más a lo nuestro, ¿no es cierto? Porque de repente por ahí tenemos la identidad, tenemos un referente, tenemos pasajes históricos de la cual podemos sacar pecho y podemos sentir orgullo. Y creo que eso nos falta no solamente en las familias, como bien lo has dicho, sino también desde los colegios. Yo les hago esta pregunta porque me la hago siempre y se la hago con quienes comparto cierta opinión. Díganme, ¿ustedes creen o de qué forma están formando a las futuras generaciones que van a venir y tomar las riendas del futuro del país? ¿Quién lo está haciendo? ¿Lo está haciendo este gobierno que se va? ¿Lo hizo el gobierno anterior? ¿Quién está formando a las generaciones que van a venir después de nosotros? ¿Quién lo está formando técnicamente, axiológicamente? ¿Quién lo está formando en los valores? ¿Quién lo están formando para que vengan y efectivamente cambien la historia que ahora nosotros asqueamos? La historia de corrupción, la historia que ya conocemos. Es decir, nosotros nos quejamos y nos incluimos, ¿no? Nosotros nos quejamos, levantamos nuestra voz, levantamos la bandera, salimos a las calles, repudiamos a esas personas que finalmente nos han llevado al momento en el que estamos ahora en el país, pero ¿qué estamos haciendo o qué están haciendo nuestras autoridades para cambiar esta realidad? ¿Estamos enseñándoles a amar a nuestro país, a tener identidad, a que cuando acaben el colegio puedan hacer empresa aquí en nuestro país? ¿Estamos enseñándoles cómo poder llegar a ser autoridad o invitándoles a entrar a la cancha para que puedan tomar ellos la responsabilidad e historia de que tienen para sacar adelante a nuestro país y finalmente pelear por el desarrollo? No lo estamos haciendo, no lo están haciendo. Y a eso se le suma justamente la falta de trabajo de los partidos políticos. No tenemos partidos políticos que puedan y estén haciendo su chamba justamente para poder formar a esa clase política, a esa nueva clase política para que venga y tome la rienda del país. Entonces es una reflexión que, si bien es cierto, digamos, se va un poco más allá de lo que estamos reflexionando, pero creo que es oportuno, porque si queremos llegar
como bien decía Juan, no llegaremos a ver los 300 años de la independencia, si se le puede llamar así, pero sí queremos un futuro mejor para los que vienen después, ¿no? Para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Y si no empezamos a hacer algo nosotros mismos, a enseñarles identidad, a cambiar ustedes lo deben haber visto, a cambiar esta imagen absurda de cuando sale un periodista y entrevista a los jóvenes y le enseñan un papel, no reconocen quién es Basadre, no reconocen quién es Tupac Amaru, no reconocen nuestros euros, pero sí reconocen, por ejemplo, a los héroes, mal llamados héroes de la televisión, a los de Esto es Guerra, a esta gente, ¿no? Eso muchas veces apenas duele en el alma. No reconocen a Grau, pero sí reconocen a un actor. No reconocen a Abimael Guzmán, por ejemplo, más grande genocida que ha tenido nuestra patria, pero sí reconocen a una persona de la televisión. Entonces debemos de partir por ahí. Yo creo que la educación en los colegios, en las familias, debe ser fundamental para poder ver hacia atrás y hacia adelante también. Juan Carlos, tú estás cumpliendo una función docente actualmente y eres también padre de familia, así que ahí creo que tú estás en la situación para responder este interrogante que plantea Lucho. Sí, o sea, es terrible la imagen que se tiene del Perú, efectivamente, ¿no? Como ustedes dicen, entre los propios peruanos. Por ejemplo, el otro día, bueno, casi lo respondo, pero ya nunca hay que responder en Facebook, eso es algo que todos debemos saber, ¿no? Estaban publicitando un evento que tuvo la San Pablo ayer, ¿no? La Universidad Católica de San Pablo, donde la doctora Cecilia Bácula hablaba sobre el Bicentenario. Entonces, bueno, ayer no, el 21 de julio, el 21 de julio. Entonces, ¿qué pasó? Que decía, reflexión sobre el Bicentenario, la historia del Perú, no sé qué tal. Entonces, y habían comentarios, ¿no? Pero ¿qué vamos a reflexionar si toda la historia del Perú son los mismos corruptos y rateros de siempre? ¿Qué es lo que podemos reflexionar? Es por las puras, estas cosas. O sea, un montón de gente que se queda en lo más superficial, que nunca va a lo profundo, que nunca va a las esencias, que al toque sale esto. ¿Qué vamos a reflexionar? Gente que no quiere reflexionar. Estamos en un país en el que no se quiere reflexionar. Y no solamente, bueno fuera que solamente sea que no se quiere reflexionar, sino que muchos creen que reflexionar es repetir la retórica barata, ¿no? Esos cascarones, esos eslóganes baratos que nos dice gran parte de la prensa, ¿no? Bueno, y no solo la prensa, sino youtubers y comunicadores y todos estos programas que andan carcomiéndole el cerebro a la gente, ¿no? Que les están volviendo cada vez más necias, porque son gente que se cree que es culta. Ay, yo sí sé un montón, yo escucho Marcos Fuentes, yo estoy informado de lo que ocurre en todos los recónditos lugares del Perú. O sea, yo soy la verdad, yo sé la verdad, yo sé todo, ¿no? Porque han dicho que es así, que no, entonces, que se lo creen toditito, y que creen que son cultos, y creen que están reflexionando en verdad, y no lo hacen, ¿no? Entonces estamos llenos de gente que no quiere reflexionar, y gente que cree que está reflexionando, que es peor, ¿no? Entonces, estamos en una disyuntiva bastante fea, ¿no? Y en un ambiente educativo y cultural bastante precario, ¿no? Bastante precario, lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Cuando uno está en la universidad, muchas de las personas que, o sea, en la universidad el nivel se tiene que rebajar al nivel escolar, ¿no? Y porque el nivel educativo, el nivel escolar en el Perú, en muchos casos es paupérrimo, ¿no? Es bastante lamentable. Pero tenemos que educarnos, creo que eso es un deber de todos, ¿no? De llamar, y por eso te felicito de nuevo, Héctor, llamar a la reflexión, ¿no? Tener espacios de reflexión y también enseñar, ¿no? Mostrar estos referentes que son necesarios, porque la educación, o sea, como dice Luis, qué terrible, o sea, ¿quién es la educación, ¿no? Recordemos que el SUTEP no es el que maneja la educación, ¿no? Entonces, hay ideología, hay de todo. O sea, yo también he tenido la oportunidad de leer algunos libros escolares y, o sea, es tremendo, es tremendo. Parece desesperanzador, pero bueno, tenemos más trabajo, ¿no? Y eso ojalá nos mueva, o sea, nos mueva más, ¿no? Yo dije, cuando yo era adolescente, ¿no?
decía, ay, qué terrible, ¿cómo vivo en el Perú y no en Suiza, ¿no? Qué terrible, ¿por qué vivo en el Perú y no en Suiza? ¿Y por qué tengo tantas cosas que hacer? O sea, ¿por qué es tan terrible la situación en la que vivo? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué no hay instituciones? Y va, en fin, todas esas cosas. Entonces, y en ese momento yo me respondía, ¿no? No, mejor, ¿no? Mejor, porque tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer y muchas cosas que transformar y muchas oportunidades de grandeza, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay que verlo positivamente en ese sentido, ¿no? Pero sin negarnos que estamos en una situación precaria, verdaderamente. Sí, yo creo Ojalá que que... no se me haya escuchado como autoayuda o algo así, por favor. No, no, Juan Carlos, yo quiero hacer también un comentario. Creo que tenemos que abrir estos espacios de reflexión, que quizás, o sea, no quiero ser el paladín, pero creo que es importante que se conversen sobre estos temas. Creo que es importante que le demos minutos, porque claro, muchas personas me dicen, pero Héctor, esas entrevistas de 40, de 1 hora, nadie las escucha, pero creo que hay contenidos que no se pueden tratar pues en speech, ni en discursos de 20 segundos, ni de 3 minutos, y cosas por el estilo. También creo que como educadores, como docentes, si no hemos estudiado la carrera, que a veces tratamos de serlo en algún momento, tenemos que ser reverentes con el público con el cual ahora estamos tratando, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ser profesor en una escuela primaria por Enseña Perú en el año 2012 y 2013, ¿no? Entonces, cuando me estaba preparando porque hay un instituto de verano en el cual te forman para ir a la guerra e ir a educar a los niños, llegó un momento en el que dije, ¿en qué me he metido? Porque la manera que tenía que ir a enseñar, no, así, a mí no me habían enseñado así. Yo estudié en La Salle, de aquí en Arequipa, y era un profesor que con una clase de 51 niños, 50 niños, una clase sin nada de decoración, te decían, redacte una composición para el Día de la Madre, te dan tu hoja blanca y te ponías a redactar. Nada de que como es ahora, o como fue en esa, que había que hacer un plan lector, ambientar la clase, y era una educación en la cual algunos profesores nos gritaban, inclusive nos pegaban, y ahí sacábamos las cosas, ¿no? Eso hoy en día no lo puedes hacer con un niño porque la educación cambió. Pero también los niños de ahora, que yo he enseñado a chicos de quinto, de sexto, de segundo de primaria, son más visuales, son sumamente más kinestésicos, se mueven más, tienen menos atención, y creo que puede ser por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que también, si recuerdo mi educación en La Salle, que era un colegio, que no es un colegio particular, te contaban, por ejemplo, en el tema de historia, te contaban la misma paporreta de siempre, ¿no? Pero a mí siempre me llamaba la atención cómo es posible que un gran imperio, donde la gente no se moría de hambre, donde era tan democrático, llega un grupo de españoles de la cárcel y se lo tumban en 2 semanas, ¿no? Entonces no tiene sentido, eso no tiene sentido. Entonces, claro, gracias a Dios empecé a investigar, gracias a Dios hubo una profesora en sexto de primaria que me hizo leer la biografía de Abraham Lincoln, de Thomas Alva Edison, de los Reyes Católicos, de unos libros antiguos de la biblioteca Billiken. Gracias a Dios hubo una revista Aguiluchos de los hermanos Componianos que me la compraba desde el año 95, pero cuando le pusieron colores en el 98, ahí me empecé a leer toda la revista, porque antes solamente leía la parte de Humo Negro, y ahí empezó mi gusto por la lectura, y creo que la lectura es un camino para amoblar el cerebro, ¿no? Pero hoy en día creo que leemos muy poco, y ya también hoy en día hay una sobreproducción de contenidos, ¿no? Claro, uno puede leer muchas cosas, pero también quizás sus contenidos no son de calidad. Entonces, creo que ahí el tema va por fomentar la lectura, la comprensión de lectura. Ahí tenemos una gran brecha como país, el 5% hay algunas leyes, estas cifras de que el 5% de peruanos son capaces de entender un letrero, ¿no? Entonces, nuestro nivel de comprensión de lectura es muy, muy, muy precario. Y luego ahí tendríamos que trabajar temas de empleabilidad, ¿no? O sea, preguntarnos
si es que estamos formando a las nuevas generaciones con las competencias para que sean empleables en el mundo que le va a tocar trabajar, ¿no? Porque los chicos que ahora están en el inicial, en la educación básica regular, tienen que enfrentarse al mundo digital, tienen que ser personas con competencias globales, porque no solamente compiten con el chico que está con su vecino, o con las personas que viven en el Perú, sino competimos con el mundo, y ahí creo que es una gran agenda en el tema de la educación, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo. Pero yo creo, Héctor, sí, Lucho, adelante. no, Juan Carlos. Ay, perdón, Juan Carlos, perdóname. Yo creo, Héctor, que o sea, eso de la empleabilidad, de la educación técnica, yo creo que es secundario, definitivamente. Yo creo que primero tienen que ser humanos, ¿no? Tienen que darles una educación humana, ¿no? Humanista también, ¿no? Lo demás viene por añadidura. O sea, cuando tú sabes leer, ¿no? Cuando sabes gustar de la literatura, por ejemplo, cuando sabes gustar o sea, a mí es, o sea, me produce mucho placer ver cómo se ordenan las palabras una tras de otra y expresan ideas. Cuando uno llega a eso, lo demás es lo de menos. O sea, las cosas difíciles, las cosas técnicas las vas a entender. Yo creo que primero es eso. Bueno, y antes de eso las virtudes, evidentemente, ¿no? Tiene que, o sea, tiene que haber ciudadanos virtuosos. Ciudadanos virtuosos, y después vendrá lo que tenga que venir. Después, o sea, con ciudadanos virtuosos ya lo hiciste, ya no necesitas más. Por ejemplo, llevando la historia, ¿no? En el virreinato, ¿no? Habían jueces que no importaba si no eran letrados, ¿no? Porque lo que querían era que había jueces prudentes, jueces justos, porque lo que se buscaba era la justicia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, digamos que ustedes son los bueno, soy tan mal abogado que no sé quién es los que nos nombran, los que nombran los jueces. Digamos que están la ustedes Junta ahí, Nacional de Justicia. la Junta Nacional de Justicia, digamos que están ustedes ahí en la Junta Nacional de Justicia, y van a contratar nuevos jueces, ¿no? Ustedes elegirían a un tipo que se ha sacado 100 sobre 100 en el examen de conocimientos, pero que tiene denuncias por peligro común, es decir, que ha manejado borracho, o denuncias por violencia familiar. O sea, yo 1000 veces prefiero contratar al que se ha sacado 65 y que no tiene estas cosas. Yo no sé, salvo opinión en contrario, ¿no? Eso también, eso es lo mejor que he aprendido de estudiar Derecho. Entonces, que ustedes, yo no sé, yo creo que lo que necesitamos son ciudadanos virtuosos, ¿no? Y lo demás ya vendrá por añadidura, de hecho. Claro, es bien difícil hablar del concepto de virtud en nuestro contexto actual, donde, por ejemplo, muchas causas sociales se fundamentan en el voluntarismo, donde no se entiende el tema, los conceptos de la naturaleza, por ejemplo, donde hay muchas aproximaciones a la realidad y a la supuesta verdad que tienen que ver con que si me siento bien o me siento mal. Claro, es el tiempo pues del relativismo que estamos viviendo, ¿no? Es un tiempo bien fregado para hablar de temas de virtud, ¿no? Por ejemplo, esperaríamos que nuestro próximo presidente sea prudente, justo, templado y prudente, y no creo que don Pedro tenga esas cualidades, esas virtudes, ¿no? Si las tuviese ya pues estaríamos en la gloria, ¿no? Es un tiempo bien complejo, pero creo que deberíamos alzar la voz y hablar de estos temas más seguido, ¿no? Sin duda que sí. Miren, yo creo que debemos de aprovechar estos espacios justamente para poder repensar. Seguramente va a ser un poco complicado, pero repensar, digamos, nuestra historia y lo que viene después, ¿no? Ha surgido, por ejemplo, un punto de agenda importantísimo que creo yo debe estar justamente, no solamente en el plan de gobierno, seguramente de don Pedro, como lo llama Héctor,
sino en nuestros planes, en nuestros planes diarios. Y yo se los dejo en la mesa para que lo puedan reflexionar y para que lo puedan debatir seguramente en cualquier otro foro, en cualquier otro espacio, para que lo conversen en sus casas. Y ya se los dije, pero lo vuelvo a repetir y a todos los que nos están escuchando también. ¿Qué estamos haciendo para formar a las futuras generaciones? Es la pregunta que me mueve todos los días desde mi aspecto político. Y si yo estoy en política es justamente porque eso a mí me perturba. Me perturba que no haya gente que llegue justamente a ser autoridad o funcionario público y después de 200 años de lo que podemos llamar, justamente rescatando toda la reflexión que hemos tenido hoy día, la independencia del país, ¿qué es lo que estamos haciendo para no repetir los mismos errores que ya cometieron antes? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que las nuevas generaciones vengan y tomen las riendas del país? Yo se los dejo en la mesa, porque creo que finalmente es una pregunta que nos podemos hacer todos desde nuestras casas. Me parece fundamental lo que dice Juan cuando señala que necesitamos a personas virtuosas, a personas con sentido, con carácter humano, que se preocupen justamente por estas cosas que también dice Héctor, que es, por ejemplo, el medio ambiente, que se preocupen por cosas que finalmente no hemos repensado y no tenemos planes o no tenemos políticas que nos puedan decir y nos puedan pautar lo que viene después. Me parece fundamental poder tocar temas de política, tocar temas sociales, ambientales, económicos, tecnológicos, pero si tenemos y podemos tener todos los cartones del mundo, pero no tenemos esa parte humana, como dice Juan Carlos, si no tenemos esa parte del espíritu de finalmente ver qué hay más allá de los simples cartones o nuestros simples, o por una persona que puede tener una maestría, un doctorado o todo lo que fuera, pero si no es humano, si no es parte de la sociedad, si no es una persona que finalmente piense y crea que su existencia va mucho más allá de esto, pues seguiremos en ese círculo virtuoso en el que no podremos salir lamentablemente. Así que yo invito a todos los que nos están viendo y a ustedes, chicos, a que podamos siempre tener en mente esto, porque si no somos nosotros, nadie más lo va a hacer por nosotros. Si no somos nosotros los que reflexionamos y nos ponemos las pautas o objetivos a corto y mediano plazo y lo hacemos con las personas que están a nuestro alrededor, nadie más lo va a hacer por nosotros. Efectivamente. Amigos, y para ir cerrando, les planteo la última pregunta. Desde sus perspectivas, ¿cuál creen que es la agenda urgente que el país tiene que llevar a cabo después del 29 de julio de este año, después del Bicentenario? Una agenda de puntos concretos que pueda contribuir al bien común. Luis, por favor. Mucho. Perfecto. Esta pregunta, Héctor, creo que no es fácil. Tenemos muchos vacíos, muchos segmentos en nuestro país que finalmente han sido golpeados. Un punto de agenda fundamental, por ejemplo, va a tener que ser el debate en el Congreso de la República, por ejemplo, por la reforma política, la estabilidad económica, digamos, reforzar la institucionalidad de todos los sectores de nuestro país. Son puntos importantísimos que van a estar en la agenda del Congreso de la República, pero yo creo y sigo insistiendo en que creo que un punto fundamental de agenda debe ser la reforma educativa, el fortalecimiento justamente de este sector, pero de forma holística, ¿no? Sin dejar de ver la parte humana de la persona. Desde temprana edad hay que verlo así. Yo creo que la agenda principal debe ser, y si yo fuera parte de este gobierno, sería justamente cuál es la política que debemos diseñar para que la futura generación no pueda defraudar a un país que ha sido tan golpeado durante todos estos años. Yo mantengo mi esperanza de que podremos lograr y saldremos adelante. Mantengo mi esperanza, soy una persona que cree en los peruanos, que cree en las personas, pero creo que debe haber mucha voluntad política de parte de nuestras autoridades. Creo que debemos de partir desde ahí. Perfecto, Lucho. Juan Carlos, adelante. Bien, yo creo que lo fundamental, ¿no? Lo fundamental, o sea, lo más urgente en nuestro país es moralizar el país, por así decirlo.
acabar con la corrupción, ¿no? Acabar, o sea, lo que pasa es que yo creo que en una sociedad lo fundamental es la confianza, ¿no? Si no, no puede existir, ¿no? Y tener todos miras en el bien común, ¿no? Que el bien común no es ni bien privado, ni es el bien de todos los hombres, ¿no? Es el bien del hombre en cuanto a hombre. Entonces, yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Y moralizar al país, ¿no? De cierto sentido. No que prime el interés personal, el interés privado, mejor dicho, ¿no? Porque el interés personal puede ser igual que el bien común. Entonces, que no prime el interés privado, ¿no? Acabar con la corrupción, condenar la mentira, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, yo creo que eso es lo más urgente y sin lo cual no podemos llegar a ningún lado. Queremos una buena educación, queremos tener una buena infraestructura, perdón, estoy como Forsyth, una buena infraestructura, queremos tener un montón de cosas, de salud, pero no tenemos hombres buenos, ¿no? No podemos no podemos formar si no tenemos buenos profesores, no solamente profesores que tengan conocimientos técnicos y que sepan de todo, sino profesores que sean honestos, ¿no? Profesores, lo repito, virtuosos. Lo que necesitamos es virtud, ¿no? Perfecto, Juan Carlos. Juan Carlos, Lucho, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido una conversación muy interesante y creo que también muy patriótica. Así que, amigos, les deseo a todas las personas que vayan a ver esta nueva edición de Ciudadano TV, les deseo unas felices fiestas patrias. Hago extensivo mi saludo a todos los integrantes de la Juventud Popular Cristiana de Arequipa. Y bueno, y construyamos patria, construyamos un Perú mejor, sintámonos orgullosos de ser peruanos, y que también ese orgullo se traduzca en buenas obras para que podamos tener una patria para todos. Muchas gracias. Gracias, Héctor, muchas gracias. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos los que nos han visto el día de hoy. Sí, saludos.